Bienvenidos al video podcast de Tecnoseguro, un espacio donde aprenderás junto a nosotros las novedades del sector de las tecnologías de la seguridad, además de tips de marketing y ventas con la presencia de invitados expertos. Para mí es un placer llevarles toda la información y novedades que se presentan en el mundo de las tecnologías de la seguridad. Soy Alejandra Duarte, editora de Tecnoseguro, y los estaré acompañando en este nuevo episodio donde estaremos hablando sobre el presente y futuro de las plataformas de monitoreo de alarmas. En nuestro video podcast podrán conocer a expertos destacados del sector y estar al tanto de las últimas tecnologías, así como de diferentes tips de marketing y ventas que se adapten a la temática que estaremos tratando. No olviden que todos los episodios están disponibles en video en nuestro canal de YouTube y en formato de audio en plataformas como Spotify y Apple Podcasts. En este episodio estaremos conversando con Fernando Cuartas. Él es el director comercial de Solutec para Latinoamérica. Solutec es una compañía especializada en la línea de seguridad y centros de monitoreo en toda Latinoamérica. Con Fernando estaremos hablando sobre cómo las plataformas de monitoreo de alarmas juegan un papel crucial en la prevención de incidentes y en la optimización de la seguridad, garantizando una respuesta rápida y eficiente ante cualquier alerta. Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Alejandra, muchas gracias a ustedes. Como siempre, es un placer estar aquí con el equipo de Tecnoseguro. Me encanta poder estar en estos espacios y compartir lo que sabemos y lo que conocemos con la audiencia. Bueno, Fernando, poniendo un poco en contexto a la audiencia, contarles que las plataformas de monitoreo de alarmas han evolucionado considerablemente, incorporando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, automatización y conectividad en tiempo real. Hoy en día no solo mejoran las respuestas ante emergencia, sino que también optimizan la gestión de la seguridad en diversos sectores. Se cree que de cara al futuro estas plataformas sigan adaptándose a nuevas tecnologías como dispositivos inteligentes, análisis predictivo, permitiendo una mayor prevención de riesgos y un monitoreo más eficiente autónomo. Entrando en materia, Fernando, cuéntale a la audiencia cómo han evolucionado las plataformas de monitoreo de alarmas en los últimos años y cuáles han sido los principales avances tecnológicos en este campo. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Bueno, tu introducción es bastante acertada. Son 2 décadas que podemos resumir rápidamente. Primero, el tema de las centrales de monitoreo de alarmas o los software para central de monitoreo de alarmas son una muy buena manera de medir la evolución de la seguridad electrónica. Primero empezamos desde ese concepto, monitoreo de alarmas. Entonces, los software iniciaron simplemente para poder identificar una alarma que transmitía un panel de alarma. Y lo único que hacíamos era monitorear o prevenir contra robos o contra lo que denominamos intrusión. En ese orden de ideas, los primeros software solo alertaban de señales de robo, muy básicos. De hecho, eran en una plataforma conocida como DOS, tal vez Alejandra no alcanzó a conocerlo. Cuando luego llegó el Windows, pasó algo muy interesante y todos pensamos en un todo en uno. Windows, conectividad, entonces ahora los software de monitoreo van a tener alarmas y voy a tener cámaras. Y con las cámaras voy a poder ver si la alarma era real o era falsa. Ahí apareció rápidamente el concepto de videoverificación. Y empezamos a ver la primera integración entre sistemas de intrusión y sistemas de video gracias a la conectividad de Internet. Empezamos a pensar en software todo en uno. Todo lo voy a hacer en un software. Entonces empezamos a conectar GPS, empezamos a conectar controles de ronda para vigilancia y ahora el software de monitoreo de alarmas era un software con un poquito de todo en seguridad electrónica. Bien, pero ahí apareció otro desafío y es que aparecieron las aplicaciones móviles. Cuando aparecen las aplicaciones móviles, entonces es el concepto de monitoreo interactivo. ¿Cómo le damos al cliente herramientas para que él desde un celular empiece a manipular su alarma, a ver sus cámaras y cosas de este estilo? Esto presentó un gran desafío para los desarrolladores de software de monitoreo, porque algunos se inclinaron al desarrollo de aplicaciones móviles, otros dejaron las aplicaciones móviles en compañías nacientes expertas en aplicaciones móviles. Esto permanece hasta hoy. Hoy tienes software de monitoreos especializados en las alarmas y el video, y otros software que incluyen el tema de las aplicaciones móviles. Y aparecen plataformas o software exclusivamente de aplicaciones móviles. ¿Por qué te resalto esto, Alejandra? Porque confunde mucho a los clientes.
Y me gustaría decirles, hoy lo que encuentras es software de monitoreo, normalmente se usa de puertas de la central hacia adentro, tu operación, cómo manejas las señales, etcétera. Software de aplicaciones móviles son de las puertas de la central hacia afuera, cómo el cliente disfruta de tus servicios, cómo el cliente controla, interactúa con ellos. Bien, luego de eso, rápidamente apareció un gran jugador. Hasta hoy el más importante, creo yo, en este tema de monitoreo es que apareció el video. Los sistemas de video dejaron de comportarse simplemente como sistemas pasivos y pasaron a ser sistemas totalmente activos que transmiten señales. Esto gracias a la evolución de la analítica. Entonces ahora los software de monitoreo reciben las señales emitidas por sistemas de video. ¿Sí? Es decir, ahora no necesito solo un panel de alarmas, sino que con una cámara yo puedo monitorear alarmas. Y los software ahora se integran con los sistemas de video. Esto ha permitido evolucionar en temas como la vigilancia virtual, es decir, donde a través de las cámaras desde un software de monitoreo puedo cooperar por reemplazar la labor de vigilantes y siguen avanzando en estos temas. Ahora aparece uno nuevo, el que mencionaste. Veníamos de la automatización. ¿Cómo automatizo señales para poder crecer en número de clientes? Es muy usual en las centrales de monitoreo que se hable de número de cuentas. Entonces, hablo de número de cuentas, crezco el número de cuentas, pero eso significa que tengo muchos más operadores. ¿Sí? Entonces había un crecimiento lineal, más cuentas, más operadores. Y las centrales de monitoreo empezaron a crecer. Aparece la inteligencia artificial. Y ahora la inteligencia artificial aparece siendo un tema extremo. Te hablo de un tema extremo porque te dice, puedes tener operadores ilimitados que hagan tareas ilimitadas, duplicando, triplicando tu capacidad. Y te lo resalto porque en esta evolución de los software de monitoreo, ya hoy, la compañía que usa software de monitoreo con inteligencia artificial es la compañía que se adaptó, por ejemplo, al uso de los computadores. Y la compañía que no lo usa se quedó en la máquina de escribir. Entonces tenemos un espacio gigantesco donde los unos van a tomar mucha ventaja de los otros cuando están en este tema de aplicación de la IA. Ahí te resumí rápidamente, digamos, la evolución de los software de monitoreo. Resaltar sí o sí la IA, ese sí o sí. Los otros pueden ser opcionales. Por ejemplo, también una tendencia puede ser el tema en la nube, el cloud. Pero puedes o no puedes elegir cloud. Es dependiendo de tus necesidades, de tu infraestructura física, del tipo de personas que tengas en la central. Aplicaciones móviles sí o no. Bien, de acuerdo a tu servicio. Pero IA parece no ser opcional hoy en día para las centrales de monitoreo. Bueno, Fernando, evidentemente las plataformas, las centrales de monitoreo han evolucionado bastante en el transcurso del tiempo, pero ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan hoy los centros de monitoreo y cómo las nuevas tecnologías están ayudando a que esto se supere? Pues mira, Alejandra, yo te diría en sí mismo de lo que acabamos de hablar, adoptar las nuevas tecnologías en sí mismo es un desafío, pero es un desafío que sí o sí hay que enfrentar. Y lo reitero porque últimamente en mis reuniones con centrales de monitoreo, he tenido la oportunidad de reunirme con centrales grandes y me dicen que yo logré reducir mis operadores al 50%. O logré duplicar la capacidad de mi central, que es la otra forma de verla. Entonces, bueno, en sí mismo adaptarse a estas nuevas tecnologías ya es un desafío. Pero yo creo que hay un desafío mucho más grande y es cumplir la promesa de valor al cliente. Tecnología, infraestructura, eso es una cosa. Pero el cliente hoy es más exigente. El cliente hoy conoce más. El cliente hoy desde su teléfono, desde su reloj, hace un montón de cosas. Espera que lo mismo pase con su alarma o con su sistema de monitoreo. El cliente tiene, te digo, N opciones con suscripciones, el Netflix, el Amazon Prime, todas estas cosas que técnicamente son económicas. Entonces el usuario empieza a comparar el monitoreo de alarmas, los precios de monitoreo de alarmas versus lo que recibe de los demás servicios, el internet, el celular, etcétera. Los servicios de monitoreo entonces se convierten en algo costoso. El reto de las centrales de monitoreo es cómo hago que mi servicio baje en precio, pero aumente en experiencia y tenga clientes más satisfechos. A eso me refiero con
cumplir esa promesa de valor versus ser más eficientes. Ese es el súper reto que tienen las centrales de monitoreo. Y ese reto sí o sí solo lo combaten con el otro. Estar preparados tecnológicamente para cumplirlo. Ahí resalto algo, Alejandra, que está pasando mucho en el mercado. Veo compañías muy competitivas con precios más bajos. Es lo natural del mercado. Y esa naturaleza viene de que se hacen más eficientes. La IA ayuda a eso y por tanto pueden tener una oferta más competitiva al público en general mientras cumplen esa promesa de valor. Bueno, Fernando, evidentemente la IA, la inteligencia artificial, está llegando y se está apoderando en todos los ámbitos para la humanidad. La integración con la inteligencia artificial y la automatización son tendencias, se están volviendo tendencias, pero ¿cómo están impactando estas tecnologías la gestión y la eficiencia del monitoreo de las alarmas? Mira, yo te lo voy a poner con ejemplos muy claros. Hoy tengo muchos clientes, compañías a las que asesoramos, con las que trabajamos, que básicamente, y no encuentro otra forma de decirlo, es reemplazan al hombre. Y eso se convierte en algo muy crítico. Primero, te puedo poner N ejemplos en diferentes países donde los clientes finales dicen el costo de un guarda, de un vigilante en sitio es muy alto. No tengo la capacidad de cubrirlo. Resulta que una IA es capaz de cubrirlo casi en el 90% de sus actividades. Eso te convierte esto en un tema extremadamente crítico. Puedes usarlo de diferentes maneras. Hoy en día hablamos de operadores virtuales. Imagínate un centro de operaciones, imagínate operadores que están mirando 100, 200, 300 cámaras. Si somos realistas, al final no ven mucho o no ven nada, ¿sí? Pero la IA es capaz de procesar todo esto en paralelo, identificar específicamente lo que necesitas. No pueden haber vehículos estacionados, la IA los identifica. No pueden haber personas usando, no sé, lentes oscuros, la IA los identifica y se lo va a entregar al operador para que él atienda la real emergencia. Entonces, estos asistentes virtuales, estos operadores virtuales son ilimitados, son infinitos y son mucho más económicos. Estas integraciones ya hoy en día están funcionando y más crítico aún es desde el punto de vista del video. Estábamos acostumbrados a sistemas de video con analítica. La analítica es un patrón. Puedo identificar personas, puedo identificar vehículos, puedo identificar animales. Cuando hablas de una IA, a veces no sé cómo expresarlo, es como si tuvieses robots ahí atrás que son capaces de identificar cualquier cosa. Entonces ya tienes analítica ilimitada a un costo más bajo, ¿sí? Eso es un tema que resalta entonces cómo la IA impacta a las compañías. Las compañías son más eficientes, las compañías pueden ir con una propuesta de valor más económica a la medida que incrementan sus capacidades y su experiencia de usuario. Bueno, Fernando, y por último, sabemos que a los usuarios les inquieta saber qué puede estar pasando en el futuro con las plataformas de monitoreo. ¿Qué innovaciones o cambios en el modelo de negocio crees que marcarán la evolución de las plataformas de monitoreo en los próximos 5 o 10 años? Mira, definitivamente este tema de la IA lo estamos arrancando. Las compañías se están adaptando al tema. Es un tema de adopción y de adaptación porque no es fácil. Imagina un operador que estaba acostumbrado a mirar cámaras y de repente ya no las tiene que mirar. Sí, es un impacto fuerte. Pero esto de la IA nos va a llevar a algo y son la predicción de las amenazas. A medida que la IA avanza y aprende, se fusiona con el concepto del Big Data o del análisis de datos. Entonces, con ese análisis de datos, con esa inteligencia artificial, las IA van a empezar casi que a predecir, ¿sí? Y van a identificar cuando hay riesgos. Hoy ya es muy fácil de hacer. Una compañía que vende monitoreo de alarmas basado en una alarma, te está vendiendo un servicio que es totalmente reactivo. Se acciona cuando alguien ya violentó tu entrada o violentó tu ventana o entró a tu, no sé, negocio o casa. Pero una cámara con IA va a identificar el intruso cuando está merodeando, cuando está mirando por la ventana, antes de. Y ahí puede generar la alarma. Entonces hay un tema predictivo. Eso va a ser importante en los siguientes años.
El otro elemento muy importante es ya el monitoreo, digámoslo, multisensorial. Hoy los sistemas de alarma perciben elementos por los sensores. Luego las cámaras ven. Luego va a venir monitoreo en el audio. Hoy ya hay algunas aplicaciones, por ejemplo, la detección de disparos es un ejemplo de ese monitoreo multisensorial, es decir, ¿qué escucho? Y de acuerdo a lo que escucho es una amenaza y es una alarma. Y hay otro elemento que va a ser súper crítico, ya se ve, lo hablábamos desde las apps, es la interacción del usuario. Cómo el usuario interactúa con los elementos de su hogar, de su negocio. Entonces ya empezamos a hablar de la inteligencia de negocio, de las casas inteligentes, por fin, ahora sí las vemos más usualmente. Esa interacción del usuario es importante. Y por último, con usuarios tan conectados, el tema ciberseguridad tomó una relevancia súper crítica, ¿sí? Imagínate que cualquier cosa de tu casa ya está conectada y si está conectada significa que puede ser violentada, ¿sí? Entonces el tema de que trabajemos en ciberseguridad, de que protejamos los sistemas, las plataformas, la conectividad, es bastante crítico y es un punto donde hoy, a pesar de que llevamos años hablando del tema, realmente las compañías trabajan muy poco en este asunto, pero diría yo resumiéndote, esos son 3 de los elementos claves en los próximos 5 a 10 años en el monitoreo. Excelente, Fernando. Bueno, ahora como lo prometemos siempre en todos nuestros videopodcasts y hace parte de la esencia del videopodcast de Tecnoseguro, les brindaremos unos tips de marketing y ventas que van relacionados con este tipo de soluciones. Primero, es importante que te enfoques en nichos específicos, ya sean monitoreos de alarmas residenciales o empresariales. Esto te permitirá profundizar en el conocimiento de un sector en particular y las necesidades específicas de tus clientes. Segundo, realiza demostraciones en vivo de tus servicios de monitoreo para que los clientes puedan experimentar directamente cómo funcionan tus soluciones. Esto genera confianza y credibilidad. Y tercero, promueve tus servicios de monitoreo con herramientas de marketing modernas como blogs, videos, redes sociales o puntos en medios especializados. De esta forma le darás mayor visibilidad a tu compañía. Fernando, cuéntanos qué opinas de estos tips, si te gustaría añadir algo más. Pues son los ideales, es lo que hay que hacer. Resalto mucho uno y es si necesitamos crear una experiencia superior en el usuario, la forma de crear una experiencia superior en el usuario es especializarse en ese tipo de usuarios, ¿sí? Yo le digo mucho a los usuarios, bueno, si te especializas en panaderías y en cómo hacen el pan, seguro vas a encontrar una forma especial de atender a los panaderos. Entonces, ahí vas a tener una diferenciación. Y un muy buen ejemplo, si me permites, Alejandra, es lo que nosotros como Solutec hicimos. Fuimos durante muchos años un distribuidor común y corriente que vendíamos de todo. Decidimos sacrificar todas esas líneas de producto, enfocarnos solamente en monitoreo y hoy nuestros clientes son estaciones de monitoreo y nos enfocamos, entendemos y comprendemos el mercado del monitoreo. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación, por toda la información que le brindas a nuestros usuarios y contarles que así llegamos al final de nuestro episodio 20. Y queremos agradecerles por acompañarnos y estar al día con cada uno de nuestros episodios. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotros y que la información compartida haya sido útil para resolver todas sus dudas. Fernando, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Alejandra. Igual, como siempre, un placer con Tecnoseguro. Aprovecho el momento para invitarlos a que nos visiten en nuestro sitio web www.solutec-almediolatam.com. Allí tenemos más información sobre inteligencia artificial, artículos, videos, etcétera, para que se pongan al tanto de lo que está hoy en día aconteciendo con esta tecnología. Bueno, y tampoco olviden visitar el sitio web de Tecnoseguro, www.tecnoseguro.com, y crear una cuenta gratuita para recibir nuestro boletín semanal. Además, síganos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como @Tecnoseguro. Recuerden que en Tecnoseguro pueden acceder a artículos técnicos y cursos especializados mediante nuestras suscripciones Pro. Y por último, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Nos vemos en una próxima oportunidad.